pasaba lo mismo cuando estábamos en Argentina, que jugaba River y Boca. Los hinchas de Boca y de River, algunos venían, los que estaban muy consagraditos. Los demás que estaban consagrados al fútbol, claro, no venían. Me parece que en todos lados pasa eso, ¿no? Bueno, eh, espero que las damas que vinieron, porque alguien dice, dice, miren, los varones que son fanáticos no vienen al culto, los que vienen son las damas. Pero alguien dice por ahí, no, nosotras vinimos para orar para que gane Peñarol. Así que más o menos estamos menos igual con los varones, no medio fanáticos. Pero espero que no. Creo que vinimos a adorar al Señor, a escuchar su palabra, todo lo demás. Y yo quiero, hermanos, quiero no tomar mucho tiempo, tenemos la cena del Señor. Quiero que abran la Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo número 11. Verso número 1. Voy a leer un solo texto. 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Mire, nunca me había llamado tanto la atención este texto. Lo leí muchas veces. 1 Corintios 11, 1. Lo leí muchas veces y vio como pasa a veces que leemos textos de la Biblia, leemos y los conocemos, pero de repente por ahí, así es la palabra de Dios y así es el Espíritu que la inspiró, nos detenemos en un texto y lo leemos y decimos, pero yo no me había dado cuenta de algunas cosas aquí. Porque es un texto tan sencillo que uno dice, ¿qué podemos hablar? Pero la palabra de Dios como un manantial, que siempre está saliendo cosas nuevas de aquellas cosas que la hemos leído y que las conocemos. ¿Quién no conoce Juan 3:16? Y lo leemos y lo pasamos por alto. Pero nunca cometamos ese error, porque aún lo más conocido, por más que lo conozcamos de memoria, siempre tiene algo nuevo y algo fresco para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que leamos 1 Corintios 11, 1. 1 Corintios 11, 1. Y mire lo que dice. ¿Quién habla aquí? Pablo. Dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo leo nuevamente. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, en esta tarde lo que yo quiero compartirles es aprendiendo a ser imitadores. Cosa que a veces nosotros de repente no lo pensamos o lo pensamos de otra manera. ¿Cuántos de aquí saben imitar? ¿Hay alguno aquí que pueda decir que sabe imitar? ¿Usted sabe imitar, hermano? ¿Hay alguien más que sabe imitar? Bueno, no es fácil saber imitar. Hay un famoso humorista que ustedes a veces lo han escuchado, porque es un humorista sano, no es como otros que usan pornografía, y es un humorista de la familia, que es Luis Landricina. Y usted sabe que él dice, en cuanto a la imitación, que para imitar hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primeramente, hay que saber oír y hay que saber observar. Usar el oído y la vista. Porque el imitador no solamente imita la voz de la persona, sino también imita los gestos de la persona. Con las manos, hasta cómo camina, cómo se mueve, con la cara. Entonces, para ser un buen imitador, usted puede decir, este es un buen imitador porque hace realmente todos los gestos de la persona a la que imita e imita exactamente la voz. Ahora, nosotros tenemos aquí que, como muchas veces decimos, todos tenemos algún referente a quien queremos imitar. Los jóvenes hoy en día imitan mucho a los famosos y especialmente a los jugadores de fútbol. Yo conozco un hermano que es un obrero, que tiene un hijo que desde los 14 años lo empezó a llevar al fútbol, porque vio cuando estaba toda la gente con eso de que el Real Madrid y el Barcelona y los veedores que venían por América aquí a buscar gente, que no iban solamente a los estadios, iban a las canchas de fútbol donde estaban los muchachitos jugando y los iban a ver, como pasó con Messi, ¿no? Y se los llevaron muy jovencito. Y muchos cristianos hoy, muchos padres están metidos en el hecho de, como me dijo este padre, no, dice, el futuro de mi hijo está en las piernas.
y lo llevaba a todos lados, y lo llevaba para aquí, lo llevaba para allá, para un lado y para otro. Y hoy tiene 20 años y lo sigue llevando para todos lados. Y el pastor le dijo, pero escúchame, ya pasaron los años. Si no lo llamaron y lo vienen a buscar de algún lado como vos pensabas, ya con 20 años no lo van a llamar. Porque los vienen a buscar hasta de 14 y de 15 años para llevárselo y prepararlo. Y los referentes de algunas personas hoy son personas famosas, o artistas, o deportistas, o alguien por ahí. Ahora, la Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos un referente que yo sé que usted y yo lo conocemos, pero vamos a pensar un poquitito. Tenemos un referente que es el único. Y que Pablo dice acá, ¿quién es? Cristo. Cristo. Ese es el mejor referente que nosotros podemos tener. Ahora, ¿por qué él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Cuando yo lo leí la primera vez, ¿sabe cómo me sonó esto? Como un Pablo agrandado. Porque yo pensé, yo no puedo decir, y tampoco hoy lo digo, imítenme a mí. Pero lo interesante aquí, que él se los está diciendo a los corintios, no para que solamente quede en él a la persona a quien miran, sino que a través de su testimonio, él está llevando a la gente a Cristo. Porque a eso es a donde tenemos que llevar a la gente, como se habló hace un rato aquí, que tenemos que llevar a la gente apuntando a Cristo, no a un famoso por aquí, no a un famoso por allá, no hacer la mezcla, porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y se lo aplicamos al noviazgo nosotros, al casamiento, pero tiene que ver con todo lo que el cristiano quiere unirse con una persona que no es cristiana, con las mezclas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, nosotros tenemos aquí que Pablo dice, imítenme a mí, pero como yo imito a Cristo. O sea que tenemos una persona aquí, por lo menos tenemos 3 personas aquí que están entre este texto, que son los que tienen que imitar a Cristo. Primeramente, los corintios a los cuales Pablo les dice. Segundo, nosotros, que somos aquellos que también tenemos que imitar a Cristo, que es nuestro mejor referente, pero en primer lugar, Él se pone como la persona que está imitando a Cristo. Ahora, ¿qué me dice esto a mí, hermanos? Esto me dice a mí, como tal vez los corintios, cuando leyeron esta parte de la carta, habrán dicho y habrán pensado, como usted y yo, si Pablo puede imitar a Cristo, yo también puedo. Si Pablo puede imitar a Cristo, ¿por qué? Porque Pablo, más allá de ser para nosotros un famoso predicador, no en su tiempo no era un famoso predicador por mucha gente, porque usted sabe que lo corrieron, que lo apedrearon, que lo dieron por muerto, lo tiraron fuera de la ciudad, era una plaga, como le dijeron una vez en un lugar donde les estaba defendiendo ante las autoridades, no era famoso para la gente. Para nosotros hoy sí, porque tenemos su historia y lo vemos a Pablo y decimos, qué bárbaro, qué tremendo, cómo pasó esto, cómo pasó lo otro. No era un predicador de megas iglesias, era un predicador de mucha gente como de poquita gente. Y el Señor lo llevaba ahí donde estaba la necesidad y cubría la necesidad. Pero era un ser humano, como los corintios a quien él les estaba hablando, era un ser humano como usted y era un ser humano como yo, pero con el poder suficiente como ser humano que tenemos capacidad de imitar a otro, también con el poder del Señor era un ser humano como usted y como yo, que tenemos la capacidad de poder imitar a Cristo. Entonces, decimos, si Pablo pudo imitar a Cristo, usted y yo también podemos. Ahora, surge una pregunta. ¿Se puede imitar a Cristo hoy en el tiempo en que vivimos? ¿O deseamos imitar a Cristo en este tiempo en el que nosotros vivimos? Porque usted como yo entiende que hay muchos lugares que hablar de Cristo, como yo siempre digo, está desconectado de la realidad que se está viviendo. Si los jóvenes hablan en un centro de estudio de Cristo, que tienen que hablar de Cristo y no tener miedo, no tener vergüenza, sino con valor hablarlo. Cuando se habla a lo mejor en los lugares así, en los centros de estudio, hablar de Cristo, algunos dirán, ¿qué me venís con Cristo? No hables de religión, porque se habla de todo, menos de Cristo. Tal vez en un lugar donde trabaja mucha gente,
Hablar de Cristo también está desconectado y está desenchufado, porque allí se habla de todo, pero de Cristo no se habla. Por eso digo, ¿tendremos el deseo de ser imitadores de Cristo? Porque aquella persona que es un imitador de Cristo tiene que hacer como en su tiempo, muchos años atrás, lo hizo Daniel y lo hicieron sus amigos. Porque hoy nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles, pero siempre ser fiel a Dios fue difícil. No solamente hoy. Hoy porque le toca a usted y me toca a mí vivir, en los tiempos difíciles en que vivimos. Pero siempre fue difícil ser imitador de Cristo y vivir como Cristo quiere. ¿Por qué? Porque detrás de toda la gente, detrás de todas las cosas que le tiran a usted o a mí como cristianos, detrás de todo el ateísmo, detrás de toda la incredulidad, hay un personaje que usted sabe muy bien que desde que fue destronado de los cielos, el libro de Apocalipsis dice, ha sido lanzado a la tierra y ha venido a agarrársela con aquellos que siguen a Cristo como su Salvador, que es el diablo y Satanás. Y el diablo siempre existió desde que cayó del cielo. Y es nuestro archienemigo. Y es el que empuja a personas, y usa situaciones para que vengan en contra de nosotros, para que usted y yo, ¿qué hagamos? Aflojemos, tengamos vergüenza, tengamos timidez, tengamos temor. Hablar del pecado no teníamos timidez, no teníamos temor, no teníamos miedo. Hablar de los vicios, no teníamos miedo, no teníamos temor antes de conocer a Cristo. ¿Por qué vamos a tener hoy temor de conocer a Cristo? No solo de conocerle yo y usted, sino de hablar de Cristo y llevar a otros que conozcan a Cristo. ¿Dónde estudiamos? ¿Dónde trabajamos? ¿Dónde vivimos? En todos lados donde los movemos. ¿Por qué? ¿Miedo a qué? ¿A la reacción de la gente? Siempre algún otro va a tener reacción. Pero escúcheme, siempre alguno y otro nos va a escuchar porque esa persona Dios la pone para que le hablemos de Cristo y tiene necesidad, el Señor está abierto. Y siempre fue difícil imitar al Señor. Pero tenemos ejemplos en la Biblia, como yo decía, Daniel y sus amigos. ¿Qué hicieron? Tomaron una decisión desde el principio. Capítulo 1 de Daniel. Les cambiaron el nombre, les enseñaron la lengua de los caldeos, les quisieron cambiar la comida, quisieron cambiarlos del todo, quisieron, digamos, borrarlos de su mente todo lo que fuera Dios y todo lo que habían aprendido de la palabra de Dios. Pero el texto clave de Daniel, según creemos, 1:8 dice que Daniel propuso personal, adentro, en su corazón, ¿qué propuso? No contaminarse. Entonces, los imitadores de Cristo son aquellos que no se contaminan con el mundo en el que vivimos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Tenemos que separarnos de la gente y no andar con la gente? No, al contrario. Cristo vivió entre la gente. Cristo vivió entre la peor gente de sus tiempos, como hoy y como siempre, y no tuvo miedo, no tuvo vergüenza. Sí que buscaron la reacción. Y a mí me llama la atención y me bendice, me sorprende cómo en todo momento que lo buscaron la reacción, hasta las peores, y lo pincharon, nunca reaccionó como la gente quiso. Porque siempre tuvo adversarios y enemigos. Y usted siempre, yo, vamos a tener adversarios. Pero eso no quiere decir que tenemos que aflojar y no imitar a Cristo en su vida, en su persona, la mente que tenía, porque dice Pablo en Filipenses, que haya en ustedes, dice, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, haya en ustedes la manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y a eso tenemos que apuntar. Y a eso tenemos que imitar. Yo creo que el día que nosotros lleguemos a la eternidad, el Señor nos va a preguntar, ¿de qué iglesia somos? ¿A qué pastor pertenecemos? ¿A qué institución pertenecemos? Yo creo que el Señor nos va a preguntar, ¿cuánto imitaste de mí en la tierra? ¿Cuánto más te pareciste a mí en la tierra? Eso es fundamental. Todo lo demás que hicimos está muy bien. Pero creo que el Señor no va a ver solamente lo que hicimos, va a apuntar más arriba y a ver cuánto realmente nos hemos parecido en la tierra
a Jesucristo. Entonces, si Pablo puede ser un imitador de Cristo, yo también puedo serlo. Y usted también puede serlo. Si Daniel y sus amigos tomaron una decisión firme y dijeron, estando en un reino totalmente impío, porque no estaban en el living de su casa, mirando la televisión, mirando el celular, el Facebook, el YouTube, todo esto, no estaban en su país tranquilos, no. Estaban en otro país, habían sido llevados cautivos, y ellos pudieron haber dicho, ¿por qué nosotros? Si nosotros no tenemos la culpa de los que pecaron y hicieron cualquier cosa, porque ellos siempre se mantuvieron fiel, porque si no hubiera sido así, no hubiera pasado lo que dice capítulo 1 de Daniel. Ya vinieron firmes y entraron ahí en ese lugar, ¿por qué? Porque Dios quiso llevarlos, porque Él quería glorificar su nombre a través de ellos, a través de aquellos que imitan lo que Dios quiere que imitemos. Y hoy pasa lo mismo. Dios quiere que yo y tú imitemos a Cristo. Y cuando imitamos a Cristo, fíjense lo que pasó en Daniel y sus amigos, tuvieron el respaldo de Dios. Llegaron a lo más alto y grandes puestos y grandes lugares en un imperio totalmente impío, pero llegaron. Si ellos pudieron, si Pablo pudo realmente ser un buen imitador de Cristo, nosotros también podemos. Ahora, ¿por qué Cristo tiene que ser nuestro referente a quien nosotros imitamos? Porque nosotros tenemos también pastores, que son nuestros referentes. Pastores que han tenido una buena conducta, pastores que se han mantenido en fidelidad al Señor, se han mantenido en la palabra, se han mantenido en el testimonio, que es lo importante siempre. Y también los miramos como buenos referentes. Pero a pesar de eso, yo soy un ser humano que, como dijo alguien siempre, hemos sido hechos de un material muy falluto, un material que falla. Y usted no puede poner su vista en mí 100%, ni en el pastor su vista 100%, ni en fulano de tal su vista 100%. Sí, la Biblia nos dice que tenemos nosotros que vigilar bien y ver cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Pero no es la persona más importante a quien debemos imitar, porque aún ese pastor tiene que imitar a Cristo como Pablo imitó a Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo tiene que ser el referente más importante? Porque Él mismo dijo, yo soy el camino. Texto tan conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Diciendo, yo soy el todo. Fuera de mí no hay nadie. Usted puede mirarme a mí, y como ha pasado en muchas personas, mirar mis defectos y desanimarse. Muchos han mirado grandes líderes que en su momento lo han sido. Y cuando esos líderes tristemente cayeron, las mismas personas se desanimaron, nunca más volvieron a la iglesia. Supuestamente no eran convertidos a Cristo. Porque el que se ha convertido a Cristo y el que imita a Cristo no mira esas cosas. Se entristece, por supuesto, de corazón. Porque a nadie le produce alegría ni bienestar que alguien caiga. Eso no le puede producir a nadie esa alegría. Causa tristeza en nuestro corazón. Pero lo que tenemos que hacer es ver quién es nuestro mejor referente. El único que dijo, y nadie lo ha dicho, ni nadie podrá decirlo jamás, porque nadie tiene la autoridad ni el poder que tenía Cristo para decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso Él siempre cuando llamaba a los discípulos decía, síganme. Hubo un presidente en Argentina que quiso imitar, o mejor dicho, imitó, no exactamente las palabras de Cristo, y él antes de tomar el poder en su plataforma política siempre terminaba con lo mismo, síganme, que no los voy a defraudar. Sí, Cristo no dijo síganme, Cristo decía sígueme, porque Él no atiende a la gente como un político, como masas.
Y no quiere que le sigan las masas. Él quiere que le sigas vos y yo en forma personal. Y este hombre que decía, síganme, no los voy a defraudar, evidentemente era un hombre, un ser humano. Sí. Y los defraudó. A muchos no, pero a otros sí. Y cometió muchas cosas que las llamamos corrupción, por las cuales se le hizo juicio. Y hasta el día que murió, el juicio seguía. De aquí para allá, nunca se concretó nada, como pasa tantas veces, por ser fulano de tal. Pero él decía, síganme que no los voy a defraudar. El único que dijo eso, y que lo cumplió y que lo cumple y seguirá cumpliendo, es Jesús. Por eso Él es nuestro mejor referente. ¿Por qué Cristo tiene que ser el referente al que Pablo dice, síganme a mí como yo sigo a Cristo? Porque es el que no te va a mentir, porque es el que no te va a engañar, porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él era Dios y vino a la tierra y murió por nosotros. Entonces, Él es nuestro mejor referente. Él no nos va a decir una cosa hoy y nos va a decir otra cosa mañana. Él no nos va a mentir nunca. Y Él sabe que cuando vos y yo estamos en momentos difíciles, Él nunca nos va a dejar. Y podemos decir como el salmista que dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si Él es el que me pastorea, por supuesto que nada me faltará. No hablo solamente de lo material, hablo de todo lo que necesito en esta vida, en lo espiritual y en todas las cosas, la fuerza que necesitamos. Porque si somos imitadores de Cristo, es la mejor persona que puede ser nuestro referente. ¿Cuántos se han levantado como personas referentes, como grandes personas importantes? Y se están levantando hoy, como que tienen la respuesta, como que tienen la solución. Y yo hablaba hace un tiempo con alguien que hablaba de política y yo decía, mira, yo desde que tengo 15, desde que tenía 15 años, me acuerdo que participaba en las manifestaciones porque mis padres estaban muy metidos en el tema de la política. Y todo mitin político, toda concentración política, sea antes de las elecciones o durante el tiempo en que el presidente estaba en su función, no faltábamos ninguna porque teníamos que ir con ellos. Y yo recuerdo, como le decía a alguien, desde aquel entonces, que palabras más, palabras menos, todo era vamos a tener un país mejor. Y vamos a tener una educación mejor. Y vamos a tener justicia social. ¿Vio todas esas cosas que ya me las conozco porque las escuché tantos años y uno las sigue escuchando hoy? Y todavía muchos decían, y vamos a vivir en un mundo mejor. ¿Vio que hasta hoy lo dicen? Yo le digo a veces a mi esposa, pero son porfiados los líderes, ¿eh? No se dan cuenta que vamos peor y dice vamos a vivir en un mundo mejor. ¿Qué base tienen para agarrarse para decir vamos a vivir en un mundo mejor cuando todos los días están explotando cosas en el mundo que destruyen y no que construyen? Pero yo le preguntaba a esta persona, desde que yo tengo 15 años, a hoy que tengo 76, me hago la pregunta, ¿las cosas siguen igual que cuando yo tenía 15 años? ¿Están mejor o están peor? Y yo le decía, están peor. Bueno, no, pero hay que tener fe. No, no se trata de tener fe. Bueno, pero hay que tener esperanza. Pero la esperanza también me decían en aquel tiempo, y muchos y millones murieron teniendo la esperanza y no lograron lo que realmente esperaban. ¿Por qué? Porque los seres humanos que podemos tomar como referencia o que nos prometen y nos dicen cosas, son seres humanos que no pueden llegar a hacerlo. O tal vez tienen buena intención y no los dejan. O tal vez tienen mala intención y prometen y saben que no lo van a hacer, pero quieren ganar el voto y quieren estar en el poder y quieren ser ellos las personas que sigan adelante con el poder. Pero nuestro referente, al que tenemos que mirar, que es Cristo, a quien hoy estamos recordando aquí, Él jamás nos va a engañar ni nos va a mentir. Al contrario, esto que hoy estamos aquí celebrando la cena del Señor es el símbolo, una representación simbólica del amor que Cristo tuvo por todas las personas. Y si tenemos que ser imitadores de Cristo, como tenemos que ser tú y yo, una de las cosas que tenemos que tener
como imitadores de Cristo es amor por todas las personas como lo tuvo Él. Y su amor fue tan grande que usted ya lo sabe, murió en una cruz por todo. Murió no solo por las personas buenas, supuestamente, murió por todos, aún dice la Biblia, cuando éramos enemigos de Cristo, Cristo murió por nosotros. Entonces yo creo, hermanos, que sí, hoy podemos ser nosotros buenos imitadores. Y según la Biblia podemos ser buenos imitadores de Cristo en el mundo en que vivimos. Porque los que somos imitadores de Cristo vamos a marcar la diferencia donde estudiamos, donde trabajamos, donde vivimos, en medio de la familia. Los que somos personas que imitamos a Cristo, no solamente somos los que vamos a hacer la diferencia, sino que vamos a ser las personas de influencia en los lugares donde nosotros realmente trabajamos, estudiamos, vivimos y nos desenvolvemos cada día. Como tantas personas en la Escritura, que en su lugar fueron de influencia a otros, podemos serlo tú y yo. ¿Pero cómo? Solamente cuando imitamos a Cristo. Porque cuando lo imitamos a Él, tenemos su respaldo y tenemos su apoyo. Oramos al Señor, hermanos, ¿qué les parece? Señor, queremos darte las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos alumbra. Tu palabra que abre nuestros ojos internos. Tu palabra que abre nuestra mente, Señor. Y que nos indica hacia dónde debemos mirar. Dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tú dijiste por inspiración a través del apóstol Pedro, que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y el apóstol nos dice ahora aquí, Señor, con otra palabra, de otra manera, pero teniendo la misma idea, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Señor, si Pablo pudo, nosotros podemos. Y la mejor persona a quien podemos imitar es a ti. Y gracias, Señor, que segurísimamente que tu palabra seguirá hablando en nuestro corazón y nos ayudará, Señor, para que podamos ponerte siempre a ti en primer lugar y siempre podamos imitarte a ti y pase lo que pase, seguirte fieles cada día de nuestra vida.